tenemos muchas cosas de las que hablar, no mucho tiempo, entonces quería empezar preguntándole, el presidente ha hecho referencia a unas cifras, ahora Neus nos contaba otras, que son unas cifras que marean realmente, ¿no? ¿De cuánto dinero estamos hablando en estos proyectos? Su ministerio lidera dos de estos PERTEs. Uno es el de el PERTE aeroespacial, ¿no? que, si no tengo mal entendido, prevé movilizar cerca de 4.500 millones de euros. Pero no estamos aquí hoy para entrar de lleno en este proyecto, sino en otro, en el PERTE de la innovación sanitaria. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué es lo que significa para el sector ese dinero? Bueno, yo primero que nada agradecer estas jornadas porque creo que le van a dar luz a tantas dudas, ¿no?, que tiene la ciudadanía de dónde están los fondos europeos, qué estamos haciendo con ellos. Con carácter general, me gustaría decir que la ciencia y la innovación van a actuar de manera transversal en todos los frentes, en todos los planes, en esta transformación que se pretende también, con carácter general, con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En definitiva, antes hemos hablado, ¿no?, de cómo salimos de la crisis del 2008, si podríamos decir que ya hemos salido de ella. Efectivamente, ahora queremos salir por la puerta del futuro. Y para salir por la puerta del futuro tenemos que hacer las cosas de manera diferente. En la otra crisis, una de las recetas eran los recortes económicos, pero también recortes en materia de personal. Y quizás en el imaginario colectivo eran muy evidentes los recortes, por ejemplo, en el sistema público de sanidad o en el sistema público de educación, pero no era tan evidente los recortes que sufrió el sistema público de ciencia. Y porque existe un sistema público de ciencia con miles de mujeres y de hombres investigadores que trabajan precisamente desde lo público para dar soluciones con carácter general a los problemas de la sociedad. Por ejemplo, del año 2011 al año 2016 se destruyeron en nuestro país 5.000 plazas de investigadores e investigadoras. Y de todos es conocido también, y porque todos tenemos algún testimonio cerca, algún vecino, el hijo de alguien, algún compañero de carrera, que tuvo que salir de este país porque en este país no había una oportunidad a través de la ciencia. Esa fuga de cerebros que afectó a investigadores, pero también a innovadores, a tecnólogos, significaba efectivamente que este país no estaba invirtiendo en ciencia, en innovación. Pues ahora queremos hacer justo lo contrario. Para los grandes problemas de nuestra ciudadanía queremos que el conocimiento se cree en nuestro país, queremos que la innovación se cree en nuestro país y, en definitiva, que las soluciones no las compremos, sino que las fabriquemos aquí. Se han puesto algunos ejemplos, los ha señalado el presidente del Gobierno. Queremos que aquí se desarrollen las nuevas tecnologías de energías limpias, tecnologías de almacenamiento, y queremos que sea en nuestro país, en definitiva, donde se despliegue esa transición ecológica. Queremos que se investigue también en nuestro país las nuevas tecnologías del vehículo eléctrico que se fabriquen en nuestro país. Queremos que se investiguen también las tecnologías para el futuro avión cero emisiones y que se fabriquen en nuestro país. Y eso es lo que queremos hacer con los PERTEs. Y, desde luego, el Ministerio de Ciencia lo que ha hecho ha sido identificar cuáles son las necesidades, los objetivos de la sociedad y, identificadas las tecnologías, poner el dinero para que desde lo público, pero también desde lo privado, como Estado emprendedor, seamos capaces de que sea en nuestro país donde se desarrolle toda esta tecnología y, en definitiva, pues generemos nuevas oportunidades laborales también para la sociedad. Os decía que expulsábamos el talento. Ahora mismo las empresas empiezan a notar una falta de capital humano, no hay ingenieros que contratar, no hay investigadores que contratar y, por tanto, estamos en una oportunidad, gracias a los fondos de recuperación, de recuperar nuestro talento. A través de estos planes. A través de los planes con los cuales, aparte de recuperarlos, les vamos a poder dar una estabilidad y vamos a poderles dar una perspectiva de futuro. Porque lo que nos decía el presidente antes es que esto tiene que ser un impulso que luego debe mantenerse en el tiempo. Esa es un poco la idea, ¿no? Hacer una cosa a medio plazo. Totalmente. Desde luego, la fábrica de baterías va a crear 4.000 puestos de trabajo y cuando los fondos Next Generation terminen habrá 4.000 puestos de trabajo y habrá fábricas fabricando vehículo eléctrico en nuestro país.
Es decir, los fondos Next Generation van a ser un plan de choque, pero van a capacitar a nuestro país y esas capacidades se van a quedar. Poniendo como ejemplos de la ciencia, antes de la pandemia en nuestro país no se fabricaban mascarillas, en nuestro país no se fabricaban respiradores, en nuestro país no se fabricaba vacuna humana. Ahora mismo ya hay 4 empresas de nuestro país que han participado de la producción de las vacunas que nos han puesto a todos. Ya hay, unas de los primeros fabricantes de mascarillas fueron directamente los centros de investigación públicos que escalaron y fabricaron mascarillas. Esas capacidades ya existen, no existían en nuestro país, ya existen. Por tanto, la capacitación a través de la ciencia para que en nuestro país ya seamos capaces de hacer cosas que no hacíamos. Por tanto, estos fondos de recuperación, también es interesante decir que se han diseñado de abajo arriba, bottom-up, de manera que hemos escuchado también a nuestra industria. ¿Qué puede hacer la industria en nuestro país? Vamos a ayudarla para que lo haga y para que sea en nuestro país donde desarrollemos estas tecnologías. Y entrando un poco en, ahora mismo manejamos, el Ministerio de Ciencia e Innovación maneja su presupuesto más alto de toda la historia del país. Estamos hablando de haber doblado directamente el último presupuesto que heredamos del Gobierno del Partido Popular y además estamos utilizando nuevas fórmulas de trabajo, de inversión en las empresas, un poco con la filosofía de las misiones, la misión de Kennedy de llevar al hombre a la luna, de las misiones de la profesora Mazzucato, de manera que nosotros le decimos a la industria qué esperamos de ella y la industria con sus potencialidades dan respuesta. Y en definitiva, vamos a fortalecer la colaboración público-privada, porque desde luego esta también es una lección de la pandemia. En términos científicos, nuestro país ocupa una posición de producción científica número 11, que más o menos nos corresponde geopolíticamente, pero en innovación ocupamos la posición número 30. Esto viene a decirnos que hay un gap, ahí hay una parte que es la gran parte de mejora, y para eso tenemos que trabajar junto con la empresa privada. Y también hay un margen de mejora porque en los estándares europeos donde nos estamos mirando, por ejemplo Alemania, el 30% de la inversión de la I+D la hace el sector público y el 70% lo hace el sector privado. Y aquí lo hacen en un 50-50%. De manera que también tenemos que introducir la cultura de la ciencia y de la innovación. Que sea un impulso también para eso. Exacto. También vamos a ayudar a las empresas a que inviertan más en I+D y su huella de I+D en nuestro país sea más grande. Si nos vamos, por ejemplo, al PERTE de Salud de Vanguardia, es un PERTE muy especial. Yo creo que si a todo el mundo nos preguntan cuál es la cosa a la que le damos más valor, el valor más preciado por toda la ciudadanía es nuestra salud. Contamos ya con un Sistema Nacional de Salud que es referente en el mundo. Y lo que queremos es dar un salto cualitativo muy importante en el Sistema Nacional de Salud, de manera que vamos a invertir en más investigación en las terapias más avanzadas que hay en el mundo. Voy a poner algún ejemplo. El doctor Urbano, en el Hospital Clínic de Barcelona, ha desarrollado una terapia para la leucemia linfoblástica. Se llaman terapias CAR-T, que consisten en te extraen la información genética del paciente, hacen una modificación genética de tu sistema inmune, de tus glóbulos blancos, te la vuelven a insertar y con eso tu sistema inmune tiene 100 veces más capacidad de luchar contra las células cancerígenas. Como hablamos de información genética del paciente, son terapias con nombre y apellido. Ya no estamos hablando de las quimioterapias, que era esa química que te ponían, que atacaba las células buenas a las malas, no. Hablamos de terapias de precisión, la medicina más avanzada que existe. Pues estamos poniendo y movilizando una cantidad económica sin precedentes en nuestro país para soluciones como esta, para todos los tipos de cánceres, también para otras enfermedades muy seroprevalentes como las enfermedades neurodegenerativas, la diabetes, también para enfermedades raras. Pero además queremos otra cosa. Queremos que después estas terapias se fabriquen en nuestro país, que no venga una empresa norteamericana que compre la patente
y que luego nuestros ciudadanos no tengan la capacidad económica de acceder a ella. De acceder a esas terapias. Por tanto, queremos también una alianza con nuestras empresas farmacéuticas para que sea en nuestro país donde se fabriquen y para que sea nuestro Sistema Nacional de Salud la que las administre, de manera que esté al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, vivan donde vivan y tengan la cartera lo llena o lo vacía que la tengan. En definitiva, es dar un salto cualitativo a lo que ya es nuestro Sistema Nacional de Salud, utilizando toda la tecnología que hay al alcance, que ahora mismo ya está aplicándose en otros sectores, aplicándola también al sector de la salud, como es la economía de los datos, utilizar, en definitiva, la digitalización para que toda esta información nos ayude también a dar este gran salto. Antes hablaba de la colaboración público-privada. Durante mucho tiempo hubo, o daba la sensación de que había una separación muy grande entre lo que se investigaba desde lo público y lo que se investigaba desde lo privado. Ha llegado el momento de cambiar esto, y ¿cómo se hace ese cambio? ¿Cómo se da ese salto a una colaboración, a una ida y vuelta entre las empresas, las farmacéuticas, las empresas que tienen que ver con el sector de la salud y lo que ya se está haciendo tanto en los centros de investigación como en los hospitales públicos? Pues ya está ocurriendo, pero desde luego lo que vamos a hacer es pues dar herramientas para que ocurra más. El presidente antes también señalaba que disponemos de fondos, pero que los fondos también están condicionados a hacer reformas. Si las reformas que hemos visto en la última década en nuestro país eran reformas asociadas al recorte, a la austeridad, ahora es justo lo contrario, son reformas que fortalecen el sistema. De hecho, nosotros tenemos en marcha ahora mismo en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que precisamente pretende reforzar la carrera científica, que los científicos tengan una calidad de vida en torno a la I+D, reforzar la transferencia de conocimiento, que es esta transferencia entre el mundo académico y el mundo industrial, y reforzar la cogobernanza, porque volvemos a insistir en que el sistema de ciencia lo componemos todos, lo público y lo privado. ¿Y qué herramientas son esas? Pues son herramientas que van a permitir que lo público escale a través de spin-offs, que hagan inversiones y que inviertan, por ejemplo, también desde un instituto público se va a poder invertir en una empresa privada. Y al revés, de manera que las pasarelas entre lo público y lo privado estén mucho más dibujadas y que se vea con naturalidad que la investigación pase de un lugar a otro. Y de hecho decía que ya está dando resultados porque, bueno, por ejemplo, el PERTE de Salud de Vanguardia, que moviliza 1.500 millones de euros, 1.000 públicos, 500 privados, que van a causar un impacto de 4.500 millones de euros y, muy importante, de más de 12.000 puestos de trabajo muy especializados. Otros impactos muy importantes, como por ejemplo reducir la diferencia en la calidad de vida de los ciudadanos que existe ahora mismo según vivas en un territorio o en otro. Esa cohesión, ¿no?, de la que hablaba el presidente. Exacto, que la ciudadanía, el cálculo es reducir en un 30% esas diferencias en la calidad de vida de las personas de más de 65 años que viven en un código postal o en otro en nuestro país. Y todas las herramientas están desplegadas para conseguir estos objetivos. Y ya, por ejemplo, en las convocatorias del año pasado, del año 2021, hemos visto cómo los receptores que han sido financiados con estas convocatorias han establecido estas relaciones de colaboración. Por ejemplo, tenemos un instrumento novedoso que se llaman los planes complementarios, con los cuales trabajamos con las comunidades autónomas. Y pongo un ejemplo, el de biotecnología aplicada a la salud. Se van a movilizar 32 millones de euros y colaboran y trabajan 5 comunidades autónomas distintas, con sus centros de investigación, con sus empresas. Siempre decimos que la ciencia no conoce de fronteras, el conocimiento no conoce de fronteras, ni fronteras territoriales, ni siquiera tampoco ideológicas. Entonces, tenemos que romper esas fronteras. Por ejemplo, las misiones, las empresas, para presentarse a las misiones, tenían que establecer consorcios.
tenía que haber al menos 4 empresas en los consorcios. Tenía que haber empresas grandes y empresas pequeñas. Tenía que haber empresas de varias comunidades autónomas. Y, por ejemplo, las destinatarias el año pasado de la convocatoria de emisiones, la mitad del dinero fue a parar a pymes. De manera que estamos consiguiendo desde la ciencia esa cohesión entre lo público, lo privado, los centros de investigación, las empresas grandes, las empresas pequeñas, unos territorios, otros. En definitiva, estamos haciendo un mejor país desde todas partes, desde todo el país, y juntos, desde la iniciativa pública y desde la iniciativa privada, con estos fondos, que son fondos públicos, pero que traccionan la inversión privada. Una última preguntita muy breve, porque no tenemos mucho más tiempo. En la entrevista que le hicimos en el diario.es, cuando acababa de asumir el cargo, hablamos sobre la precariedad de los investigadores y usted nos dijo que ese iba a ser uno de los grandes objetivos de su gestión. Nos contaba antes cómo se ha ido avanzando en este aspecto. Queda mucho por hacer. ¿Estamos en condiciones de verdad de competir internacionalmente por rescatar ese talento que se ha ido o que piensa en irse de España? La ley va a ser un gran instrumento para ello y voy a poner un ejemplo. Hace 2 semanas, el mismo día que se convalidaba el Real Decreto de las medidas urgentes para la guerra de Ucrania, se convalidaba también en el Congreso de los Diputados un Real Decreto por el cual adelantábamos una medida que hay en la Ley de la Ciencia, que pasaba de la contratación por obra y servicio, que es una contratación temporal, a la contratación indefinida para el sector de la ciencia. Esto significa que los grupos de investigación no se rompen cada 4 años, que los investigadores no quedan sin cobertura contractual cada 4 años, sino que pasan a ser indefinidos. Pues bueno, esa convalidación de aquel Real Decreto, que pasó más inadvertida, solo tuvo 6 abstenciones en el Congreso de los Diputados y el resto de votaciones y de votos fueron a favor. Yo creo que a día de hoy estamos en un buen momento para la ciencia. Creo que la pandemia nos ha demostrado lo importante que es la ciencia. Cuando hemos tenido las grandes crisis, la pandemia, la crisis del volcán, ahora también la crisis derivada de la guerra, todos miramos a los científicos para tener respuestas, los hemos mirado y ahora ellos nos miran a nosotros. Ellos han estado a la altura y yo creo que ahora los políticos también vamos a estar a la altura. Es el turno de los políticos ahora. Y vamos a responder a la altura de las circunstancias y yo, desde luego, he intentado con la ley responder a esa demanda de la comunidad científica y espero pues lograr un gran consenso político en torno a la mejora de la vida de nuestros científicos. Ministra Diana Morant, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. A vosotros. Gracias a las dos. Invito ya a subir a los